Los manuscritos están a salvo. Están en la frontera del sur. ¿Podrás traducirlos? Tengo que hacerlo. Algún secreto nos dirá sobre el heredero. Bueno, entonces, bueno, gracias a la gente por estar presente en esta charla virtual de devolución a la ciudadanía. Y en esta charla vamos a hablar sobre el proceso de postproducción de La Era Olvidada, que fue premiada, que obtuvimos el premio, la ayuda, para el concurso de largometraje en construcción del 2019, otorgado por la dirección, por DAFO, ¿no?, del Ministerio de Cultura peruano, ¿no? Estamos haciendo esta charla en muy buena, ¿no?, en muy buena onda con ellos, justamente para contar nuestra experiencia como cineastas en esa producción, para la gente que quiera saber e informarse un poco sobre este proceso, cómo fue este proceso, ¿no? Aquí está conmigo el productor de la película, Paul Córdoba. Yo soy César Miranda, director y guionista de la película. Esta charla va a tomar pues unos cuantos 45 minutos o una hora. Luego la vamos a colgar online vía YouTube o Vimeo para que la gente pueda ver un poco y lo más importante es conocer, de repente aprender también, ¿no?, del proceso, cómo fue este proceso que pudimos concluir gracias a la ayuda, al apoyo de DAFO, ¿no?, que nos dio esta muy importante ayuda. Sin esta no hubiéramos podido terminar la película, ¿no? El proceso de postproducción de La Era Olvidada del 2000, que fue se otorgó el año 2019, ¿no? Claro. Bueno. Sí, hay que tener en cuenta, César, que al menos este proyecto es muy particular, ¿no? O sea, porque se grabó, digamos, en varias etapas y ha sido, digamos, por iniciativa, fondos tuyos, fondos propios prácticamente, ¿no? Entonces, se tuvo un rodaje del 2016, ¿no? 2017 y bueno, y gracias al estímulo, nosotros pudimos concluir el proceso también. Grabamos algunas cosas y nos ayudó a terminar la película, ¿no? Claro. Tengo entendido que se grabó parte en el Perú y parte fuera del Perú, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente. A ver, gracias, Lenny. Sí, no te puedo, bueno, sí, podría decirte que de lo filmado, o sea, de lo que se ve en pantalla, 25% se filmó en Polonia, me parece, 20%, y lo demás, 80 o más en el Perú, ¿no? Cerro de Pasco, pero también en Lima, ¿no? En Lima, que es justamente sobre lo que vamos a hablar ahora, porque eso parte del proceso de postproducción. Cuando ganamos el premio, había partes de estos fondos, era para completar, para hacer un pequeño rodaje en Lima de tomas adicionales o falseo, ¿no? En esto, por ejemplo, Paul nos puede completar más la idea porque él fue el que organizó todo esto. En noviembre del 2019, recuerdo. Sí, efectivamente. Sí, o sea, Paul, pues. ¿Cómo se llama? A eso era un poco la introducción. Yo quería, César, que de repente, un poquito para ordenarnos, es un poco Claro. contar ¿cómo se llama? Primero, ¿no? O sea, Claro. cómo partió la idea de este proyecto, de cierta forma, porque como te digo, o sea, el proyecto en un inicio era grande, era una superproducción, Claro. pero después se ha ido reescribiendo la historia. Sí, claro. Y adaptando, digamos, sobre la marcha, ¿no? Entonces sí me gustaría que, para contextualizar, digamos, al público que después no va a ver, ¿no? Perfecto, claro. Bueno, La Era Olvidada empezó, bueno, también se terminó como una película, se puede decir secuencial, ¿no? Con varios fragmentos, varias secuencias en estructura, a veces se puede decir coral, con distintos personajes. Si bien habían personajes principales, uno o dos por secuencia. Se inició con una película más ambiciosa. Había escenas de batallas, habían peleas con caballos, con espadas y más cosas. Algunas cosas se lograron filmar, ¿no? Pero otras no, por cuestiones presupuestales. Eso era bastante obvio. Entonces se buscó adaptar a los medios, a lo que teníamos, la historia. Lo que sí me parece que sobrevivieron fueron las locaciones, ¿no?
casi todas las locaciones que se quiso usar se usaron, Claro. ¿no? ¿No? En tiempo, también por ser un rodaje con fondos propios, el tiempo de rodaje, o sea, entre cada rodaje, entre bloques de rodaje fue un poco largo, ¿no? Primero fueron, me acuerdo, 2 semanas en tal año, se pasaron 8 meses, se fue a Polonia, 2017, se retomó también el 2017-2018 en el Perú, y luego un poco más en Polonia. Fueron 4 bloques 4 bloques, en efectivamente. total. Sí. Y para eso, en estos 4 bloques ya se había filmado, me parece, un 95% de la película. Ya se había hecho un primer corte con el que se postuló y se ganó. Se ganó el premio, se obtuvo el premio el 2019 con un primer corte, claro, que era 1 hora 20 y tantos minutos, si mal no recuerdo. Y justo de ahí pasa, ¿no? Un poco la historia, para resumirla, es de personajes que buscan venganza en un mundo con elementos medievales, pero también con elementos peruanos a latinoamericanos, ¿no? Una historia mítica con personajes perdidos que están muy cercanos a la muerte y que de repente su único aliciente es poder, ¿no? Lograr la venganza, lograr la paz interior para luego, pues, ¿no? Morir con tranquilidad, que es un poco lo que pasa con estos personajes, ¿no? Personaje de los actores Pietro Civile, Muki Sabogal, Ágata Turco, Didiana, Chávez y Diana Elia Chávez. Ceballos también. Sí, sí, sí. Todos ellos. Inclusive algunos personajes empezaron, no estaban en el guión original, pero luego en otros bloques de rodaje aparecieron, ¿no? El personaje de Diana Chávez y el personaje de Helio Ceballos no estaban en el guión original, pero al ver que tenían bastante fuerza y demás, se fueron adhiriendo. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, yo, digamos, entro en casi a mitad de la película. O sea, nosotros habíamos trabajado un poco levantando y preparando carpetas para postular, pero no lo logramos. Y ya, digamos, me acoplo ¿cómo se llama? Te acompaño casi ya cuando tú ya habías rodado en la segunda etapa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, 30% más o menos sí, haber rodado. Tú con Eliane Illescas, claro, también, ambos junto productores. con Elian Illescas, ¿no? Entonces yo Sí. me fui, recuerdo que fui a rodar bueno, a locacionar, fuimos primero a locacionar al Bosque de Piedras de Guayay, nos quedamos, pero fascinados, ¿no? Cómo era, oye, era alucinante, era un escenario hermoso. Preparamos todo y nos fuimos a grabar allá, digamos, ¿no? Tratamos de buscar algunas alianzas con gente del municipio, el CERNAM también, que gracias a ellos nosotros Sí, sí, claro. pudimos rodar. Y bueno, CERNAM, Servicio Nacional de Parques Forestales, ¿no? Sí, sí, ajá, recuerdo sí, las siglas. sin ese permiso no hubiésemos podido rodar. Eso Claro. fue importantísima esa ayuda, ¿no? Esa Ujú. autorización, porque, claro, tú Claro, puedes claro. estar en cierta zona, porque es zona turística, pero no te puedes donde lo que hemos hecho nosotros, nos hemos metido hasta el fondo, digamos, ¿no? A Sí. rodar, ¿no? Y al final, claro, recuerdo que hicimos ¿no? Que se quedó muy bien con ellos, fue muy, muy buena ayuda del CERNAM en Sí, sí, esta sí. época, ¿no? Claro, Sí. porque hasta en ese momento todavía no teníamos la ayuda. Entonces Ujú. hicimos un mix, digamos, un equipo, este, vino Yori Fabián ¿cómo se llama? De Polonia, lo De Polonia, sí. trajimos, ¿no? El, Hicimos un mix el, con gente que sí, recién estaba egresando, se podría decir, ¿no? Este, la ayuda en arte también de Maciel, ¿no? Eh, Después, y técnicos, ¿no? Técnicos que, bueno, pues fue también muy duro, digamos, un equipo chiquito, compacto, pero con mucho punche, mucho corazón, ¿no? ¿No? sí. Sí, sí, Ta- sí. Sí, quería acotar también que Paul reclutó también gente del lugar, ¿no? Gente del Sí, lugar, profesionales del lugar, y también gente que estuvo en nuestro rodaje anterior, chicos de la Facultad de Comunicaciones de la UNSAC, ¿no? De la Universidad Nacional Alcías Carrión de Pasco.
también estuvieron tanto en el primer rodaje, bueno, en que Paul no estuvo, pero en el segundo también estuvieron, ¿no? Que también fue una ayuda bastante importante para el proceso, sí. Sí, fue como una escuelita, se podría decir, porque, por ejemplo, ahora Joel, por ejemplo, Joel Ermitaño es un, tiene un festival ahí, digamos, Festival de en Cerro cine, de ha hecho Pasco. un festival de cine, sí, uno de los Claro, actores de la película y claro, también comunicador, también de la universidad, me parece, ha tenido un festival donde se sí. pasó esta película, Paul fue el invitado, ¿no? Hace unos meses, me parece. El año pasado, fue el año pasado, Ay, ¿no? ay, ay. Sí, parece que ahorita pasado, pero bueno. Este, y nada, bueno, y de hecho que eh, el reto de rodar en Cerro de Pasco era la altura, ¿no? La altura, sí que hubieron bajas, digamos, del equipo también que se regresó a Lima porque no, eh, el oxígeno es, ¿no? Y, pero ese era el reto, digamos, aclimatarse, digamos, ir a otro ritmo, también en el sentido de ir Claro. lento, no podías correr, digamos, ¿no? O sea, fue bastante, todo un reto, digamos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Cargabas una bolsa de arena y era, pues, parece que Ujú. cargabas un montón, ¿no? Aunque en ese rodaje, bueno, y en ambos tuvimos, no suerte porque se había calculado, por lo menos era verano, me acuerdo, o sea, no hacía frío, eso Ujú, sí, menos mal porque se había calculado, o sea, el clima sí se podía calcular, y de tal mes a tal mes que había sol, que no había helada, que no había, ¿no? ujú. Eso sí se podía calcular, pero lo de la altura no, pues eso siempre iba a estar. Pero, por Sí, ejemplo, sí tuvimos buenos días de sol, un clima aceptable, ¿no? ujú. Recuerdo que no sufrimos mucho por Y, el... y, y también el apoyo de la comunidad que tuvimos, ¿no? Para que nos dieran ese hospedaje cerca. Claro, Hemos prácticamente vivido en el excelente, bosque sí, de sí, piedras, sí. ¿no? Y bonito, sí, Entonces, sí, sí, muy bonito. y eso fue, Ahí nos está bien. facilitó, porque si no, por logística teníamos que estar en el pueblo, Aguayay, que Claro, estaba como a 20 minutos o media hora, y se pierde ¿no? tiempo, Y claro. se perdía tiempo. Y horas luz, sobre todo, ¿no? Aprovechamos las horas luz que Yori necesitaba, ¿no? Porque, Sí, claro, el era director, sí, el el director de segundo foto. director de fotografía, que le Ujú, gustó mucho el lugar, pero él sufría, me acuerdo, porque en Europa, acá en Polonia, la hora azul, el atardecer, dura más, dura como 35 minutos, ¿no? ujú. Mientras que en paz con el Perú duraba 5 o 10. Sí, Entonces, cuando quería hacer algo con la hora azul o atardecer, amanecer, era claro. pues, sí, Y más también nos complicado. Pero bueno, agarró el clima, que en cualquier momento nos caía el granizo. Y bueno, y Yori fue como que, grabemos acá y hemos grabado así, sí. Un par ¿no? de rayos también, un Con rayo rayos. quedó. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces bien. Pero bueno, Bueno, eso, digamos, rodamos, regresamos eh, y, y empezaste tú a, digamos, a editar, claro. el, Luego se trabajar. trabajó bueno, ya cuando ya se tenía todo este bloque de 4 rodajes, incluyendo los de Polonia, como le decía Paul, ya teníamos un 95% de filmación, de material, bastantes horas, y entonces se hizo una primera versión que fue la que se presentó al concurso de DAFO, con la que se pudo ganar el premio. Y lo primero que estaba dentro de la lista, que fue justamente lo primero que hicimos, apenas ganamos, me acuerdo que fue en noviembre, porque yo tuve que venir de Polonia, ¿no? Que es donde vivía y vivo hasta ahora, ¿no? En noviembre, claro, fue el rodaje, ¿no? El rodaje de las tomas alternativas, de todas las alternas que se hicieron, ¿no? Eh, Recuerdo que, bueno, con Paul se eligió una locación en Chorrillos, cerca de tu departamento, Lenny, cerca, que no me acordaba, pero sí, cerca donde nuestro amigo Lenny, Luis Traverso vive, ¿no? A 2 cuadras, por el hornero. ¿Por qué? Porque quería, pero le habíamos hablado también con el director de fotografía de ese momento, Marco Arauco, ¿sí? Sí, Marco Un, Araujo. un Sorry, horizonte chicos, se me libre. había atracado un poquito la computadora. ¿Tú te refieres al departamento donde vivo ahora o al En departamento donde Chorrillos. vivía antes? No me acuerdo dónde, el de Chorrillos, el que está por el hornero de ahí del Ese es malecón de Chorrillos. en el que vivo ahora, porque el de Ah, antes era ya. una casita. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 me acuerdo que vive, bueno, Paul de repente no sabe, pero sí es muy cerca ahí
o por más está, ¿qué será? Pues no. El de Sí, la casita está al frente de la Mesón de Santé. Ah, ok. ya, Ya, ya ya, ya. puede ser también, Ajá. también cerca de esa Sí, zona, ¿no? estaba más para el Malecón De la Grau, ¿no? parte de Chorrillos aún bonita. Ujú. Sí, porque si te das cuenta, Lima en Lima es difícil conseguir un horizonte plano y libre, ¿no? Claro. Para filmar. Y lo más fácil es, ya, lo único es el mar, ¿no? O ¿no? Una montaña, sí. Entonces, entonces ya, Paula Sí, encontró un lugar justamente ahí donde se funciona. por eso, claro, porque no nos íbamos a ir hasta por temas también de economía, irnos hasta Punta Hermosa, ¿no? Entonces se eligió Chorrillos justamente por el horizonte y porque teníamos que replicar algunas cosas que se hicieron en Polonia, ¿no? Que eran básicamente nieve. Entonces llevamos un montón de sal, me acuerdo, sacos y sacos de sal y todo un techo de la casa, pues, ¿no? Y claro, porque la cámara estaba en cenital todavía, ¿no? Sí, Se tenía que ver y ¿no? sí. Sí, y no se nota, en el rodaje no se, en la No, no, película no, en sí nadie nota que es, ¿no? que se ha hecho cosas acá en Perú, ¿no? No, Claro, claro. Y el otra toma también de uno de los actores, pues matando a otro con el horizonte, ¿no? En, ajá. en atardecer también. Que eso se filmó en me acuerdo, una montaña en Polonia, arriba que se veía todo, y ahí ¿no? En otro en Y, Chorrillos y, al frente. y también filmamos tuvimos días que filmamos aquí ¿cómo se llama esta reserva? También era una reserva que cerca de La Molina, en Pachacamac, ¿cómo se llamó? Las lomas, no, ¿cómo es? Las lomas de Olivo, las lomas de Pachacamac. Claro, pero eso Claro. fue antes del premio. Eso Eso fue fue antes del premio. Sí, con dinero propio, claro, eso claro, fue claro. antes. Ujú. Claro Ok. que ahí también fue Petro Civil, estuvo Muki también. Sí, eso fue antes Sí, sí, ¿no? sí, ¿no? Claro. Eso fue después En una cueva grabamos, me acuerdo. claro, claro, eso fue, no, después eso fue Antes, antes. antes, antes. Después del rodaje con fondos propios, un par de días o un día creo allí, pero eso también fue con fondos propios. Sí, eso fue el 2018, antes de que Claro. se, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y luego de eso se filmó, ¿no? Estas tomas se hicieron bastante bien. El director de fotografía hizo un trabajo bastante bueno. Él vio las tomas que se habían hecho, entonces ¿no? Las replicó el estilo y todo lo demás. No hubo mucho problema con esto. Y luego con esto, el segundo paso, estando yo en el Perú, ¿no? Era ya trabajar los otros dos elementos importantes de postproducción, porque con esto ya se terminaba la parte post. Esta parte de imagen ahora era post, mezcla de sonido o diseño sonoro y música, Ujú. ¿no? Con este copión ya terminado, más o menos se le César, envía. disculpa que te interrumpa, acepta Maya. Ya, a ver, ¿dónde está? A ver, María, a ver, Ok. a ver. Ya está, ya la vi. Está admitida. María, ya está admitida. Claro, entonces, retomando, nosotros entramos a la mezcla, el diseño sonoro con Raúl Astete, que fue, digamos, nos acompañó en este proceso y se detectó que había unos sonidos que se tenían y diálogos que se tenían que rehacer, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces ahí fue donde se decidió prácticamente como que volver al inicio y grabar, digamos, los diálogos y doblar también ¿cómo se llama? A la actriz polaca, ¿no? Sí, esto, por ejemplo, recuerdo, porque eso sí, lo primero que se hizo fue doblar algunas cosas con los actores, ¿no? Porque lo que pasa, sobre todo en locaciones como Cerro de Pasco y abiertas, donde había mucho viento y demás, por más que teníamos sonido directo a veces, no era tan puro. O sea, se necesitaba, era obvio doblar, no todo, pero algunas cosas, ¿no? Y eso se hizo sobre todo con los personajes principales, con Pietro Civile, con los actores, ¿no? Muki Sabogal y demás. Y también tenemos otra cuestión, pero eso lo hicimos luego, que voy a ir ahí también. Se tenía que doblar la voz de la actriz polaca, quien hablaba en español fonéticamente, ¿no?
ella es un trabajo genial, porque ella no entendía español, no hablaba español, pero la hablaba pues leyendo, y o sea, la persona tú la entiendes, ¿no? Que no es algo común. O sea, entendía su forma de hablar, entendía sus palabras y todo, pero igual se notaba que era extranjera. Pero ya se había decidido desde antes, desde con antelación, doblar esa voz, ¿no? Entonces, para esto se había convocado a otra actriz, Carolina Niño, de Guzmán, que ya había, me parece que por recomendación de Paul o Eliana, que ya habían trabajado con ella en otras películas. Entonces, me parece que ustedes me la recomendaron y Sí, por sí, eso sí, sí, ¿no? algo así fue. Bien. Pero ahí viene la otra cuestión, la segunda parte de esta historia. Terminamos de este rodaje rápido, se comenzó a trabajar con la música y la mezcla de sonido, y yo regreso al Perú para terminar la edición y demás, ¿no? Ampliarlo un poco más. Y algo pasa que sacude al mundo, ¿no? Claro, el Yo COVID, regreso el COVID, exacto. Yo claro, regreso a Polonia a terminar el proceso en febrero del 2020, me parece, y cierran las fronteras en marzo o algo así. Y ya, pues eso nos mantuvo, ¿no? claro, Me recuerdo que el editor de mi película estuvo encerrado en Alemania. No podía, porque es polaco, porque no claro. podía ingresar, tuvo que ingresar después de un par de Pero meses. a ti el COVID te agarró aquí en No, Perú, no, en Polonia. no, allá, pero con la justa. O sea, yo Ah, viajé, regresé, ¿no? Y ahí, porque ya se cumplían mis 3 meses claro, claro, de estancia, ¿no? Además, la idea era esa, o sea, completar con todo esto una nueva edición, ¿no? Que era lo calculado. Pero bueno, no se calculó el COVID, obviamente. Nadie lo calculó y sí. Recuerdo que el editor le pasó eso, estuve en su casa en cuarentena cuando llegó. Me decía que venía la policía a ver si él estaba encerrado en su casa. claro. Y Y ahí tuvimos eso, que reaprender o adaptarnos porque el proceso tenía que seguir, digamos, ¿no? Entonces claro, teníamos que, porque bueno, estaba un poco el compromiso para entregar, ¿no? sí. Y bueno, y tuvimos que pedir también Sí, en más de una oportunidad más se de, pidió a DAFO la ampliación de tiempo por obvias razones, sí, 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 no solamente porque no se podía completar, sino no se podía, no había contacto, no se podía viajar, tampoco era, ¿no? claro, Complicado, más aún que en esa época no se sabía cuándo. No sé si te acuerdas, sí, no sabía empezaba, cuánto. van a ser 6 meses, luego un año, no se sabía muy bien. eh, si quieres, podemos hacer una pequeña digresión y Paul, podías contarnos un poco sobre cómo fue la experiencia del COVID en Perú, que yo no estaba allá, y con el audiovisual, ¿qué pasó en esta época? Bueno, como te digo, tuvimos que un poco reaprender o adaptarnos, trabajar, ¿cómo se llama?, de manera virtual, ¿no? Procesos como, ¿no? Se tenían que, por ejemplo, grabar, eh, ya sea a través de WhatsApp o en una pequeña cabina, ¿no? Utilizar la computadora para mandarle ¿cómo se llama?, a Raúl. Hay algunos casos que se tuvo que desinfectar también ¿cómo se llama?, Claro, el estudio, ¿no? Cuando iban de manera presencial. Y no, sí fue, digamos, no se podía detener el proceso, ¿no? claro, porque por ejemplo en el primer año fue prácticamente perdido, no se podía hacer nada, y luego, según anoté y recuerdo, las reglas un poco de convivencia se aflojaron, ¿no? Sí. Se hizo más, no tan complicado, En el y en caso el de la música se 2020. hacían conciertos virtuales, no sé si se acuerdan. Sí, Claro, Fito Páez, me acuerdo que hizo su... No, acá en el Perú, acá también. mi esposa tiene su sobrino que es músico Ya, y tuvo que hacer conciertos virtuales y mi esposa estaba como que promocionando al chico y también eran, ¿no?, los que aceptaban los códigos para poder abrirla no sé qué, para poder claro. acceder pues al concierto del chico desde la sala de tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo tuve suerte en ese caso, porque yo me mudé fuera de la ciudad, pero igual, o sea, era como que estabas ahí, ¿no? En nada, ¿no? Ujú. Sin ningún tipo de... Y, por ejemplo, el editor ni siquiera podía venir a editar o tener, porque no se podía, o sea, y aquí son más estrictos, o sea, acá sí te metían a la cárcel, o sea, si te, ¿no? Si te Ah, veían, mira. No, claro, acá no, acá éramos un sí. poco más relajados, pero igual todavía el temor Mm, existía. Entonces, de hecho que en temas de presupuesto, por ejemplo, eso no estaba contemplado, las desinfecciones de los lugares, ¿no? Y claro, bueno, o sea, hay que
lo teníamos que Claro. sacar de alguna parte, ¿no? ¿No? Entonces, Claro, recuerdo que eso pasó ya cuando se relajaron las reglas y en el 2020 recién se pudo hacer el doblaje este que hacíamos con la actriz que no vivía en Lima, sino en el Cusco, con la actriz peruana, Carolina, para doblar la voz de la actriz polaca, que es un papel importante. Y como dijimos eso, también, y ella con Paul Recorrea no podía viajar a Lima por obvias claro, razones, o sea, el bus o el avión estaba en no se Cusco podía, estaba ella. prohibido. Entonces se buscó un estudio en Cusco, un estudio de grabación, fue muy Claro, interesante, de que yo dirigía desde Polonia, Raúl Astete, el mezclador y diseñador de sonido, estaba en Lima en Lima, coordinando y todo se hacía en Cusco, o sea, estamos en tres, ¿no? claro, Triangulando y también por eso es que como Carolina está en el Cusco, se buscó a otros actores que hacían los pequeños papeles, ¿no? Que sí, tenían dos o tres líneas de diálogo. claro, Había inclusive uno que hizo Bill, no me acuerdo el apellido, Bill Mamani, muy buen actor, que hacía los sonidos, ¿no? Guturales, los gritos, ¿no? Y demás de claro, peleas y demás, que también Cusco, fueron cuatro o cinco actores del Cusco por el lugar, todos bastante bien y ellos fueron los que quedaron en la película, ¿no? Se hizo antes un intento con otros actores en Lima, antes, pero no quedaron tan bien, pero en ajá, Cusco lo hicieron bastante bien, y esto ya fue el año finales del 2020, claro, porque ya pasado un año, porque ¿no? Antes no se podía, ¿no? sí, Claro. Para esto ya se había terminado, acá ya se había relajado un poco y ya se había terminado la edición ¿no? De imagen. exactamente, Se seguía y recuerdo, por eso ya estaban relajado, un poco más relajado, el músico Juan Aón, que hizo un trabajo bastante eficiente también, bastante sí, bueno, ya podía tener acceso a ¿no? Porque él estaba sí, componiendo, yo usé varios elementos referenciales de música de películas que él las hizo bastante bien, pero no tenía acceso a sus equipos, o a su ajá, estudio, ¿no? Podía hacerlo en su computadora, pero era algo, pues, no era, claro, ¿no? era como maquetas nomás, pero no, Exacto, exacto. tenía que hacerlo en Claro. su estudio, y sí, Y luego cuando ya todo eso y sobre todo porque al igual que en el caso del diseñador de sonido de Raúl Astete, el músico Juan, ambos trabajan en espacios cerrados, como Paul decía, en espacios cerrados que necesitan desinfección, o sea, no era, ¿no? sí, 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 Lo, para lo entrar, más peligroso. claro, para ir Ujú. a trabajar Raúl se tenía que, unas horas antes, desinfectar y, digamos, tenía otro cliente después, tenía que nuevamente desinfectarlo, ¿no? Entonces, Claro. Y sí, según me contó, bueno, me olvidé, pero sí, me acuerdo que tenían que poner, además de una certificación. O sea, cada vez que terminaba venían y le ponían un sello o algo, una sí, autorización especial. Me parece que también pasó lo mismo con Juan, el músico, luego, ¿no? Cuando se hizo ¿no? La música. Pero eso, como le dije, ya fue en 2020. Ya un ujú, año ya había pasado. Como dije, DAFO nos había dado el permiso y de allí, claro, y se hicieron un par de cosas más en Polonia, que era digo, perdón, la colorización o corrección de color, que eso ya se había trabajado un poco antes, y la pequeña secuencia de animación que se ve al ujú. inicio de la película, animación con arena, ¿no? Con una muy buena artista de aquí. Eso fue el paso final, ¿no? El paso final ya regresando, yo tenía que esperar, Eso fue el porque si bien eso estaba 2021, listo, me parece, ¿Mm? cuando se hizo la Eso ya técnica era de animación el 2021. 2021, claro. Ya, Claro, ¿por qué? Porque todavía no se habían abierto las fronteras. O sea, claro, porque esa no, era la parte inicial de la película, digamos, es que sí, para que entiendan, ¿no? Esa parte, exacto, ese preámbulo el preámbulo, ajá, con una voz en de off la de Peter película Saville, contando el contexto de la historia, se hace con claro. una animación con arena, ¿no? Y claro, yo tuve que esperar porque ya se habían abierto, me acuerdo, los viajes en la Unión Europea, pero aún no al Perú, ¿no? Si mal no recuerdo. Y bueno, pero al final sí se abrieron, ¿no? Justo en esta época, en octubre, septiembre, un poco antes. Yo bajé en octubre, cuando todo estaba casi listo, pero obviamente claro, yo tuve que tener la segunda vacuna. Solo podía viajar con dos vacunas.
se hicieron las 2 vacunas, además de esto, el pasaporte COVID, que me dieron aquí, y Te daba me pasaporte, analizado, COVID, claro, sí, 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 tenía pasaporte COVID, claro, sí, sí, claro, sí, tenía en que, Ámsterdam, me acuerdo, o en sí, París, ¿no? Y además de esto, en el aeropuerto te hacían el análisis también. Si salía infectado, me quedaba ahí en el aeropuerto y chao, o sea, no iba al Perú. Entonces, claro, claro, era, claro, o sea, y claro, y cuando llego al Perú era la doble máscara, o sea, sí no fue fácil, ¿no? Además de esperar la doble vacuna, que me dieran el pasaporte y luego un examen adicional en el aeropuerto de tránsito. No, no claro. sé Es si es más, París o Ámsterdam. yo creo que tú llegaste y te quedaste, había como un cuarentena en el hotel allá, ¿no? ¿O no No, te, no, no, no? para ese momento ya no, Ah, porque ok, ok. si salía como ya tenía el pasaporte y todo, en el Perú no te hacían el examen, si mal no recuerdo, pero sí te medían la temperatura y tenías que usar doble máscara, Ah, ¿no? ok. Por ejemplo, mis padres, que son adultos mayores, usaban la doble máscara, o sea, la de la boca y esta de plástico, no sé si Claro. recuerdas, claro, Pero bueno, y yo eso ayudó para que tú puedas venir y terminar, digamos, el proceso claro, ya de claro. manera presencial con Raúl, digamos, ¿no? Raúl Astete, ¿no? Exacto, sí, ¿No? con Raúl Astete y con Juan Ajón, porque Claro, también tenemos que escuchar, bueno, con Raúl hicimos la mezcla final y todo, pero también una cosa es escucharla en la música, en tu claro. computadora y todo, y otra cosa es en el estudio. En el estudio, claro. Exacto, entonces también eso era necesario, ¿no? Ujú. Al final, la música, sobre todo, que es tan importante, en el estudio, en estéreo, con la pantalla grande proyectada, esto ya te daba otra, ¿no? Que era el paso final. Y obviamente el DCP que se hizo con la gente De de Guarango. Guarango, Ujú. que también un Claro. agradecimiento a ellos, bueno, y Maya y Lenny, sobre todo Lenny conoce me olvidé su nombre, Ricardo era no, el Fabricio Fabricio Deza, esa, claro. ¿sí? También de la ICTV cubana, que trabaja ahí, que hicieron un muy buen Súper trabajo buen también editor. de DCP, sí, hicieron un buen trabajo en DCP, me acuerdo que fuimos también a ver allí ¿no? Para revisar si había algún problema, cuando hicieron el DCP no hubo ninguno, pero revisé, todo estaba bien, todo quedó muy bien, y sí, para este momento yo ya tenía, como te dije, ya había cierta libertad, ya tenía las 2 vacunas, pero mucha gente en el Perú aún no tenía. Entonces, igual tenían una o algo así, entonces todavía era un poco, Ujú. ¿no? Siempre tenía que usar la máscara y demás. Claro. Y yo solo quisiera hacerte una pregunta, César, porque, Sí. bueno, hemos contado aquí, esta es la versión peruana de la Odisea, ¿no? Entonces, porque es larguísimo el proceso, o sea, Sí, 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 te claro, hemos claro. acompañado, creo que por muchos años, ¿no? Entonces, la pregunta es, en el siguiente proyecto, digamos, bueno, porque has pasado hasta, tú también has sido hasta tu mismo productor, también has Claro, producido, te claro. has puesto gorro de director, de editor, la música, los días, todo te ha metido en todo, casi todas las, así no tengas el crédito, digamos, ¿no? Este, ¿Cómo, o sea, que ha sido de resistencia y desgaste también, ¿no? Entonces, ¿cómo para tu siguiente proyecto vas a seguir contando historias de este tipo, digamos así, fantásticas, este, Buena pregunta. Bueno, ajá, ahora estoy trabajando tengo tres proyectos, guiones prácticamente listos, ya de largo, ¿no? Pero en este caso sí he tenido en cuenta esto, ¿no? En los precios y el tipo de presupuesto. Uno y el más factible no, es más bien minimalista, pero sí tiene estos elementos, ¿no? Se puede decir que usan el género para tratar de contar un poco más, ¿no? Para tratar de enganchar o de subvertir cierta parte del género, valga la claro, redundancia, ¿no? Pero sí, creo que ya la parte medieval o fantástica ya pasó, pero sí quiero hacer ciencia ficción, sí quiero hacer un poco de terror, pero con elementos con más, elementos. ¿no? Más mundanos, se puede decir. Ok, entonces Sí, sigue, están listos, sigue, están casi listos. Estuve aprovechando sí, esta época insistiendo, para digamos. hacerlos, sí, 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 sí. Está bien, Y está bueno, bien. No, genial, porque, ¿cómo se llama? Igual, igual, bueno, hay que, ¿cómo se llama? Seguir haciendo, esto es adictivo, y lo otro es claro, sí, 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 que si no fuesen por estos estímulos, digamos, que otorga DAFO,
nosotros, los que hacemos cine independiente, no podríamos sacar adelante, digamos, estas historias que a veces son bastante complicadas, ¿no? Entonces, Claro. eso, ¿no? También el Agradecer. caso, por ejemplo, en esto, no sé, de repente es decir mucho, pero se puede decir que también influenció bastante una generación de jóvenes en Pasco, donde se filmó más, ¿no? Sí, El ejemplo más importante es el de Joel Mendoza, que fue, ¿no? ermitaño, Actor en la película y ahora es director del primer festival de cine de allí, ¿no? Y él mismo lo comenta. claro. Entonces, Cachita Gaviria ahora es director de foto, por ejemplo, ¿no? claro. El que fue asistente de cámara, Sí, sí, ¿no? sí, Que sí, sí, también sí, sí, de acuerdo. Sí, trabaja en y otro, publicidad y todo eso. claro, o sea, sí, sí se creó y estoy satisfecho por eso en varios, y creo que es un, ¿no? En varios este bicho, y son profesionales que lo han trabajado y han aportado en Perú, en Pasco y en otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. También, inclusive yendo un poco más allá, para el caso de acá en Polonia, Agata Turkot, la actriz de, ¿no? Que estuvo en mi película, fue su primer largometraje, y hace un par de años protagonizó la película más taquillera en Polonia, Ujú. y ahora acaba también protagonizar una serie muy interesante de HBO Polonia. O sea, ya está, ¿no? Está Genial, arriba, se puede decir por el momento, y es una actriz muy buena y se lo merece. Sí. Ujú. claro. Y el tema de festivales, la película, digamos, no ha tenido, hay que aclarar que no ha tenido su estreno comercial, pero sí Ujú. estuvo, digamos, abrió en el Este, en el 2022, ¿no? Estuvo ahí, Sí, claro. abrió la Eh, película ahí, estuvo en Isquia también, un en festival este festival, sí, ese fue el más importante, un festival eh, revisando, es top 5 en Italia, ¿no? El recibimiento fue bastante bueno, es en una isla frente a Nápoles, en un castillo medieval, y con gente de primera, ¿no? Como dije, un año antes el invitado fue Oliver Stone, un año después estuvo también Stellan Skarsgård, estuvo Abel Kiarostami, estuvo, bueno, creo que Jean-Luc Godard o más, entonces un festival que siempre va la gente más dentro de la cinematografía italiana más fuerte, entonces estuve bastante contento, estuve bastante contento de sí, ahí, fui ahí con, en el tema fantástico, o sea, ha tenido selecciones, estuvo también en el Feratum, ¿no? sí, que México, Feratum es claro, en México es el más importante, junto con el Festival obvio, ¿no? Macabro, ambos están ahí Ujú. peleando. También estuve en Argentina, en Brasil, en España, demás, sí, para una película con un presupuesto Claro. modesto. Y en Eh, Chile, ¿no? También estuvo en el en Chile horror. también, en el Ah, festival sí, de horror y demás, ha estado ahí. Entonces sí, o sea, por una película, como decía, con un presupuesto modesto, bastante modesto, pero con gente muy buena, se ha logrado por lo menos llamar la atención en ciertos lugares, que a ujú. largo eso sirve para una segunda película para mí, pero también para el resto del equipo, para Paul, para Eliana, para los fotógrafos, para los actores y demás, también les sirve bastante, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, ha tenido un recorrido pequeño, pero, y bueno, todavía se puede seguir Sí, claro, moviendo la claro, película, ¿no? Pero vamos a ver claro. primero, hay que, hay que entregar a los señores de DAFO, Sí, entregarles, claro, hacer claro. las cosas, y bueno, Mm. entonces, ¿qué recomendación, digamos, darías o qué es lo que te deja, digamos, este proceso, digamos, de Claro. haber Bueno, trabajado de la película, ¿no? en el caso del largometraje en construcción, es que sin esto no se hubiera podido terminar la película, ¿no? Con la calidad con la que se hizo. Entonces eso me deja muy satisfecho y agradecido, ¿no? Con la gente de DAFO por este apoyo, y esperemos que sigan no solamente apoyando a los cineastas, sino en este caso también, por ejemplo, la gente que colaboró, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Joel y el Festival de Pasco, o por ejemplo, como dices, Cachita Gaviria ahora es directora de fotografía, de repente quiere estudiar en el exterior y demás, no solamente al cine, a la producción o postproducción de cine, sino también a la formación de nuevos cineastas, a la, ¿no? difusión a través de festivales de cine y de salas. Eso me parece que es
que es bastante importante. Sí, y eso, en el caso profesional también me ayuda mucho a ver la realidad cinematográfica, cómo se hacen cosas en el papel y luego en la realidad, pero de todo se aprende, sobrevivimos, y eso también es lo importante, ¿no? Y claro, y fuera de todo es una película que ha llamado la atención en Europa, ¿no? Que ha abierto, como dicen, ya ha abierto ciertas puertas, algunas grandes de verdad, y sí, ¿no? Qué bueno, y esperemos, ojalá que eso sirva para seguir la producciones de siguientes películas, también con la gente, he tenido, ¿no? Un equipo de bueno para excelente, con Paul, con Eliana, ¿no? El primer equipo, me acuerdo, el fotógrafo Jaime Barrios, excelente, Yoli Fabián, luego, también, los actores, Pietro, Muki, Diana, Helio y demás, todos muy bien. En tu película, en la primera parte estuvo Johan Carrasco también estuvo, ¿no? Claro, sí, también estuvo. Sí, Y ahora él también, es director de foto, por ejemplo. claro, sí, muy bien. Él trabajó con Jaime también, sí. También, bueno, y más gente también en ese momento que hicieron muy buen trabajo. También la gente de Paso, como dije, que ahí ¿no? Sí. De los jóvenes de allá, ahora se ha robado la atención es Joel, porque ya tiene el festival en su segunda edición, ¿no? Parece que ahora viene una tercera y ojalá sean más. Genial, pues eso. Entonces, Sí. nada, ahí, Dice, Lenny, ¿quieres preguntar o decir algo? No, sí, nada más que desearle muchísima suerte en el estreno comercial de su proyecto y en sus futuros proyectos, caballeros. claro, Lenny, Ya, muchas claro, gracias, muchas bastante gracias. seria, sí. Entonces, Sí. bueno, Y ahí creo te que mostramos dónde es la casa, porque sí, esas 2 cuadras donde tú... Sí, recién ahora me acuerdo, pero sí, sí. genial. Listo. Sí, por la ubicación, esa casa ya donde filmamos en Chorrillos ya debe ser edificio, ¿no? Porque está bien ubicada con vista al mar. La estaba Ya se vendiendo. da mucho de eso, se Ah, está convirtiendo en edificio. sí. Efectivamente, hay un Claro, montón de construcción por acá. claro, probablemente, vamos a ver. Sí, Bueno, César, entonces, solo para despedirnos, agradecer, sí. ya le Un metes tijera ahí, pues, ¿no? agradecimiento a todos por ahora y gracias. Pronto voy a colgar esto para que lo vea la gente que quiera, bueno, aprender Claro, un que poco de quede la como historia de esta registro. película. No, bueno, y espero que todo salga bien. Muchas gracias a la gente presente y a la gente que la vea luego también. Muchas gracias, Paul, Lenny, Maya y demás por esto. Bueno, estamos en contacto pronto entonces. Muchas gracias a Listo, todos y de gracias. nuevo terminamos esta charla virtual de devolución a la Hasta luego, ciudadanía caballeros. sobre Hasta el luego, proceso de gracias. postproducción de la era olvidada. Muchas gracias a todos. Ujú. Chao, chao. Adiós y buena suerte.